Bueno, hoy estoy en reunión, en consulta y asesoramiento virtual con Ana, que es una clienta de años, que además es Sí. abogada, y estamos con un caso judicial ya hace un par de años. ¿Querés contar brevemente, Ana, de qué se trata? Bueno, vamos a hablar en palabras sencillas y claras. Se trata de un lugar, una propiedad horizontal, estilo duple o un dúplex afectado a propiedad horizontal 13512, que a simple vista, sin uno tener tantos conocimientos de arquitectura o ingeniería, porque hay que ubicarse, uno puede tener derechos jurídicos, saber de temas jurídicos, saber lo que me corresponde, saber lo que yo compré, mi obligación y mi responsabilidad, pero no así lo que sería el tema que le corresponde a otros profesionales, ya sea ingeniero o arquitecto. En este caso, me encontré con Andrea, que es arquitecta, por suerte, y empecé a poder solucionar el problema. Quedaba en lo que está la estructura de la propiedad horizontal, quedó manifestado un conflicto de hace años por parte de los dueños anteriores con la gente de planta baja o con los copropietarios de planta baja. ¿Cuántas propiedades tenemos en el lote? Para que la gente Solamente pueda dos. entender. Bien, Solamente dos. dos Solamente propiedades, dos. perfecto. Sí. ¿Y Bueno, cuál fue el principal conflicto? Bueno, la afectación de una columna de estructura, que me parece que a partir de ahí comenzó el conflicto de los copropietarios. Bien. Una afectación que no se veía a simple vista, hay que tomar en cuenta eso, como medio oculto, medio tapado por los árboles, que el que entraba no pudo ver así a primera vista ese conflicto. Sí, No digamos se veía. que el conflicto estaba como maquillado, entre comillas, escondido. Muy bien, un Sí. conflicto muy escondido que no se notaba, pero había como una tensión en el lugar, una tensión en cuanto a la relación o la vinculación entre los copropietarios, se notaba una tensión. ¿Y cómo empezó todo esto, lo de la columna estructural? Y bueno, yo iba al living, apenas en las primeras semanas que ingresé al lugar, y yo llevé, cuando me mudé de la otra casa, una computadora que tenía ese vidrio antiguo que ustedes conocen, Sí, que sí. tenía una pantalla, un vidrecito. Entonces, cuando pasaban los coches, lo que a mí me llamaba la atención, que el vidrio empezaba a hacer esto. Así como les estoy diciendo. Sí, vibraba constantemente. Primera característica, entonces, que era la vibración. Movimiento de los muebles, sí, una vibración constante como en el piso así, que movía los muebles. Pero ¿qué pasa? Se reiteraba, y ahí ya lo confirmé. Claro. La cocina, por ejemplo, lo que sería el techo mío, la rajadura, venían los albañiles, poníamos membranas y seguía lloviendo. Sí, eso me acuerdo cuando fui a hacer la pericia, porque en la pericia siempre hacemos una inspección ocular, una revisión de toda la propiedad, y me acuerdo por todos los lugares que recorrimos, que de hecho está escrito en la documentación, todas las zonas afectadas por la humedad. Yo creo que fuiste la primera arquitecta, la primera profesional que pudo ingresar al edificio y hacer una pericia como corresponde. Que bueno, que ante las autoridades, tanto judiciales como administrativas, mucho no le cayó muy bien porque se tuvo que investigar el problema. Creo que eso fue muy valiente de tu parte. No quiero hablar de temas políticos ni nada, solamente estoy hablando que vos como profesional descubriste es un tema muy difícil, hay que ser muy valiente. Porque a veces no es solamente ser arquitecto o arquitecta, hay que ser valiente en determinados temas. Y creo que este tema, muchas veces a los funcionarios, tanto políticos, porque estamos hablando de la municipalidad, porque interviene el Estado municipal, a veces mucho esto no les conviene que salga a la luz. Porque los políticos a las mujeres las minimizan, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver. Somos como tomadas en cuenta de que no tenemos capacidad, las mujeres no tenemos capacidad de poder dar un informe. La capacidad la da el ingeniero varón, el arquitecto varón, pero claro, no la arquitecta mujer o la ingeniera mujer. Y en la parte penal tenía que haber intervenido, como en la causa de que intervino una fiscal penal, sí, una mujer, y porque hubo derrumbe, entonces esa fiscal tomó intervención rápidamente, cosa que estos fiscales de acá, de esta zona, no están preparados. Continúo, no solamente el living que empieza a temblar los muebles, sino que en la cocina comienzan a caerse en cascadas el material
material en cascada, así, estábamos comiendo o vos estabas haciendo un mate y se te caía así. Sí, todo lo que es el revoque del cielo raso. Ahora contanos para que la gente pueda entender un poco más, desde que empezamos la causa, estamos relacionadas entre vos que sos abogada y yo, en este caso arquitecta, porque obviamente estamos trabajando sobre un edificio, ¿no? Sí. Además del municipio, ¿cuántos organismos más tuviste que mover para poder avanzar la causa? ARBA, fundamentalmente ARBA. Bien. ARBA es uno de los organismos que sí, que la peleé mucho, en que dejé todo constatado, porque ellos tienen vinculación con el registro de la propiedad inmueble. Entonces ARBA vincula las partidas o los planos con el dominio, con la titularidad, con el registro de la propiedad inmueble. Ellos se vinculan mucho. La información del registro de la propiedad inmueble se lo transmiten a ARBA Catastro, porque así vamos a especificar bien. Sí. Porque si no, ARBA no es ARBA, sí. ARBA Catastro. ARBA Catastro tiene mucha vinculación con el registro de la propiedad inmueble y no se le escapa nada. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ARBA y le planteo la situación que estábamos viviendo o que estamos pasando, tampoco le sirve la pericia tuya. Claro, en ARBA no. En ARBA no. Ahora ¿Por qué? Porque ARBA dice, no, porque ARBA lo que te dice es no. Yo necesito la declaración, que alguien haga la declaración de esas afectaciones, que haga la declaración un profesional, y ahí se va a resolver con los profesionales, no que el abogado vaya y plantee la situación como un reclamo. ARBA no interviene. Me acuerdo también el día que me dijiste, me mandaste un mensaje a la mañana temprano que te estabas yendo a La Plata. ¿Te acordás? A La Plata, a la ciudad de La Plata, sí. Sí, me atendieron muy bien. Hay una diferencia con el municipio. ARBA tiene como más predisposición en atender a la gente. Bien. Eso está muy bueno. Está muy bueno. Pero tiene mucha vinculación con el registro de la propiedad inmueble. ¿A La Plata qué fuiste a hacer? ¿A qué organismo? Bueno, a La Plata fui a la mesa general, porque no se puede ir a los pisos de arriba. Mesa general, tuve que sacar turno. Bien. Saqué la turnera de Morón, el municipio de Morón me dio turno para ARBA. En mesa general, en mesa de entrada general, comencé a realizar un expediente administrativo informando lo que estábamos pasando en este edificio y que había construcciones antirreglamentarias. Quiere decir, y ahí le planteé, y me dice ARBA, ¿y qué tenemos que ver nosotros? ¿Cómo que tienen que ver ustedes? Le dije, es muy simple. Si yo te estoy pagando el tributo, es una cuestión impositiva que te sigo pagando algo que está antirreglamentario, que está poniendo en peligro la vida de los que están adentro del edificio y encima te tengo que estar pagando sin haber aclarado bien esa situación. ¿Cómo el que tiene que ver ARBA? Si vos sos un contador de mis metros cuadrados. Claro. Si sos el contador, te estoy pagando y yo quiero pagarte y quiero habitar como corresponde. Bueno, la pregunta principal es, ¿por qué iniciamos esta causa y por qué se hizo la pericia? ¿De qué situación de riesgo tiene la propiedad? Bueno, movimientos. Entonces yo empezaba a traer movimiento desde cuando estaba en la cocina, se agravó más, porque hicieron construcciones antirreglamentarias, como recién te decía, que lo fui a manifestar en ARBA, y ARBA mucho no me atendió muy bien, pero hasta ahí llegaron. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación de volver a construir antirreglamentariamente y no haber un informe por parte de un arquitecto para ver en qué situación se encontraba la propiedad. No había nada antirreglamentario, quiere decir que no había nada presentado ante el municipio. Ante el municipio como corresponde y haber sacado un informe en qué situación estaba mi propiedad que se estaba moviendo. ¿Qué pasó? Esta gente, hablo rápido para que quede todo, esta gente comenzó a construir antirreglamentariamente, sin llamar a ningún arquitecto. ¿Y qué pasó? ¡Ay, gran sorpresa! Los cascotes iban cayendo cada vez más adentro de mi cocina, cada vez hay más humedad dentro de mi cocina. Entonces con el albañil salí afuera y le dije, ¿de dónde se está cayendo esto? Salimos hacia la vuelta a la escalera y me dice, está cortada la columna. La columna esa está cortada. La columna de estructura que es la parte principal del patio interno. Una columna de estructura de hormigón cortada en un 40 o 50% comida. Claro.
Ustedes saben, eso era lo que estaba oculto. Entonces, como esta gente continuaron haciendo obras antirreglamentarias, sin aunque sea un informe mínimo, perjudicaron más, porque la estructura ya no aguanta la estructura. Claro. Se empeoró peor. Vamos a aclarar que cuando Ana dice esta gente se refiere a los vecinos. Ahora sí, los vecinos de planta baja, perdón. Los vecinos de planta baja y Ana, que tiene su propiedad en planta alta, en el mismo lote, por eso hablamos de un PH, una propiedad horizontal. Claro, perdón. Para aclarar. Hay que aclarar y hay que respetar y está bien. O sea que habla rápido. Claro, la gravedad del asunto y del por qué corre riesgo la gente y la propiedad en sí, principalmente es por el corte de la columna. La columna es el hormigón, no se está afectando. Te pueden decir, no, el material se tocó, no, se tocó la columna entera. Tiene un esqueleto interno que cuando vos lo exponés exteriormente, forma corrosión en los fierros. Claro, ahí está el tema, en los fierros empieza la corrosión. Además, la columna tiene un sentido, una razón de ser y por qué está ahí, ¿no? Entonces, es algo de gravedad cortar y eliminar cuestiones estructurales. No es que estamos sacando una pared que no tiene ninguna carga, ningún apoyo. Ahora, cuando vos te presentás en el municipio que corresponde a tu zona, no te dieron bolilla con este caso. Lo minimizan. Claro. Lo minimizan como minimizaron el caso de Kessel, que está bien aclarado, minimizan. También pasó cuando vi la causa de Kessel, que la fiscal decía que ya había denuncia de los otros copropietarios y además de los vecinos, que ya había movimiento. Para graficarlo, para que se entienda bien, corte de la columna hace que tengamos un debilitamiento estructural en toda la vivienda y ese debilitamiento estructural, que todavía está sin resolverse, genera todos estos movimientos, la vibración, que se muevan parte de los muebles, las ventanas. Parte de los muebles. Es la casa del fantasma. Y así, es así, casa y así del fantasma. también en los movimientos estructurales, la construcción empieza a hacer esas deformaciones donde tiene pequeños movimientos, porque tampoco algunos son tan grandes, pero eso genera también que empiece el desprendimiento de los revoques, el ingreso de humedad, porque la estructura va generando fisuras, microfisuras, grietas, empieza a meterse el agua de lluvia por los techos. Claro. Es toda la humedad que vemos, que ya vimos y dejamos plasmado en el informe, en todos los techos de la propiedad. Entonces, todos los techos. Es sí, una cadena, una acción que fue el corte de la columna, generó una cadena de problemáticas que siguen existiendo, que todavía no se pueden resolver y que va a seguir generando más problemáticas aún. Ahora, la jueza civil, que no quiero dar nombre, el otro día y me dice, bueno, hagamos una cosa, hagámoslo más simple, véndalo así. ¿Cómo claro. Véndalo así? ¿De qué me estás hablando, véndalo así? Me está cargando. En vez de dar una solución desde el punto de vista judicial para poder resolverlo, te dice que vendas la propiedad, o sea, dejale así, es más rápido. Claro, dejale el problema a otro. Eso sería hacer lo mismo que hicieron con vos, maquillar, esconder las cosas y bueno, lo vendemos y ya está, le dejamos el problema a otro. Perdónenme, a veces yo no digo ni copropietario ni vecino porque realmente estoy cansada, tengo miedo de quedar en la calle, vivir acá ya es tenso. Nos afectó la salud, tal cual vos lo decís, Andrea, que siempre hablas de los temas de salud en el lugar donde uno vive. Nos afectó muchísimo la salud, porque yo estoy sin dormir, estoy muy cansada. Imagínense que yo tengo que lidiar con el municipio, lidiar con la justicia, lidiar con un fiscal machista que solamente atiende varones y no mujeres, lidiar con la zona, que es una zona que está en alerta roja. Sí, acá quiero resaltar esto de que un conflicto de arquitectura que tiene que ver con la construcción y tiene que ver con una propiedad, cómo termina afectando a la salud física, a la salud mental, física, todo. De una persona, porque además de toda la problemática que vos tenés dentro de la propiedad que tenés que resolver, por ejemplo, los temas de humedad también afectan a la salud. Y en este caso, esto que vos decís de lidiar con todos estos organismos, te afecta a vos como persona en tu
en tu salud física y mental, como decía, porque vos me estás comentando esto de que no podés dormir por este tema, de que siempre me falta algo más, siempre tengo que presentar algo más y el expediente no avanza. Entonces se termina convirtiendo todo en una pesadilla y no tenemos muchas respuestas hasta ahora. Y haciendo de todo y de todo en el buen sentido de la profesión, digamos, acercarle a la justicia todo lo que necesita para que resuelva, acercarle tus informes para que ellos noten lo que vos estás como profesional observando, acercándole todo, porque se le está acercando todo, solamente ellos tienen que evaluar y sentarse en un escritorio. ¿Qué es lo que tienen que hacer que les resulta tan difícil? Bueno, acá tengo en la compu la pericia de la profesional ingeniera que mandó el juzgado en lo civil y comercial. No voy a mostrar para no dar nombres ni nada, pero lo tengo acá al costadito y lo voy a ir leyendo. Dice que en el día y hora convenido y más allá de no haber cobrado ningún monto en concepto de anticipos, ni siquiera le pagaron los anticipos a la chica, se presenta en el domicilio tal, de tal localidad. De esos vecinos de planta baja. Exacto. Y dice que llamó repetidamente, pero nadie respondió, a pesar de su insistencia. Las llamadas alertaron al vecino lindero que salió a conversar conmigo. Se presentó diciendo que es, bueno, nombre y apellido, que vive en la esquina de la casa que fueron a hacer la pericia y que la columna en cuestión es una que se encuentra en la línea municipal. O sea que el vecino le dio ya un dato. Que a pesar de que el beneficio de litigar sin gastos, el monto correspondiente a los anticipos de gasto corresponde a cubrir los viáticos del perito. O sea que la chica básicamente se queja de que no le han pagado sus viáticos y que nadie la atendió. Y un vecino de la esquina le tiró un dato como para aportar algo. O sea que desde la parte judicial ella no pudo hacer nada. Nada. Ahora me voy... No pudo hacer nada porque no colaboró nadie. Claro. Claro, no colaboró nadie. Me voy al parte de intimación, que no lo voy a mostrar tampoco, para no dar del nombres. A ver cómo va todo esto con el municipio. Vamos a ver ahora qué dice el municipio. Ahora, el municipio te manda un parte de intimación con un número de expediente. Ayer. Bien. Ayer, sí. Y dice que se notifica que deberás realizar trabajos de reparaciones y mantenimiento en el edificio según la ordenanza 14.626. Asimismo, presentar un informe técnico con profesional a cargo informando la subsanación de las anomalías en conjunto con la unidad funcional de planta baja. Queda bajo su responsabilidad todo daño que pueda ocasionar a terceros. Y te dan un plazo de 10 días. Por eso te llamó, ahí está. Yo estaba desmayada cuando me hacen firmar esto y dije, si Andrea está de viaje, acá se terminó todo lo que hice con tanto esfuerzo. Porque nadie me iba a poder ayudar, salvo que vos desde entrada ya estaba desesperada y te encontré por recomendación en el barrio donde vos tenés tu estudio de arquitectura. La gente te conoce y la gente te recomienda. Como yo me acerqué al lugar, la gente misma del lugar te recomendó. Y ahí yo te encontré. Tengo que dar esto lo que te digo yo, la pauta de cómo hay que arreglarlo, explicarle que no nos dejaron entrar, explicarle que la perita está informando que tampoco la dejaron entrar, porque si no el municipio va a decir que yo tenía que haber entrado. Y no puedo entrar porque tiene cerramiento. Claro, no, son dos casas, o sea, que están en el mismo terreno, pero vos no podés acceder, obviamente, no puedo acceder al lote del vecino. Salvo por un acceso auxiliar, que es una puerta de costado, que de jardín, que ellos lo pusieron cerramiento y lo usaron como garage, cosa que no está permitido. No está permitido que tapen la cámara séptica, no está permitido que tapen los pozos, porque nadie puede limpiar nada. Con esto que ellos te están solicitando, no hay ningún inconveniente en hacer el informe. Toda la documentación que te piden lo podemos hacer sin problema. Ahora, después de presentar esto en el municipio, porque ellos te piden que vos hagas los arreglos. Pero ahí ya pasaría a otro área
porque vos no tenés el dinero para hacer el arreglo ni tampoco te corresponde reparar todo. Eso es un acuerdo que habrá que hacer con el vecino. Entonces, después del informe técnico y todo lo que yo voy a armar, ahí sí ya tendríamos que pasar a otra instancia judicial para evaluar cómo se va a reparar todo esto. En primera instancia, digamos, la parte legal, lo que yo puedo acercarte, que como hubo modificaciones, los jueces, por lo que vos estás diciendo y me estás transmitiendo, te comento, dijeron con la jurisprudencia, basta de empezar a resolver quién tiene la culpa, se terminó. Claro. La reparación va para la comuna del edificio. Es decir, si es un aspecto que es un gasto general o común para los copropietarios, se terminó de determinar años y años para saber quién tuvo la culpa. Entonces, es un gasto común, pagamos todo la mitad cada uno y se terminó la historia. Ahora, desde el punto de vista técnico, como te decía recién, en toda esa área despreocupate porque eso lo podemos resolver. Lo vamos a armar como armamos los informes anteriores, la pericia, el anexo de la pericia, todo lo que fueron pidiendo. Ahí te ponen un plazo de 10 días para vos poder presentarlo, pero también vos te podés presentar ante el municipio y pedir una prórroga en caso de que vos lo quieras presentar, no sé, dentro de un mes. La cuestión es que vos te presentes, diga, mira, sí, recibí el parte, estoy trabajando sobre esto y podés dejar una nota pidiendo esta prórroga en caso que vos no lo puedas presentar antes de los 10 días. Yo lo hago desde el agradecimiento de pagarte, porque te lo mereces. Es otra cuestión la mía. Porque a una persona estar sola con todo esto, es como que uno doblemente valor tiene para uno, lo que haces vos. Aparte, y yo creo que no tendrías un costo vos ya en este momento, porque tu valor es inmenso. No habría un número que a vos te identifique en el costo, no habría en este momento. Lo que pasa también es que nosotras fuimos generando un vínculo. Claro, bueno, eso también, ¿no? Entonces, pero eso lo generás vos sos la que transmitís eso a tus clientes, a la gente que está cercana a vos, sos vos te haces de esa forma, sentir de esta manera con la gente, me parece a mí. Ana, además del corte de la columna, quiero aclarar un par de cosas más, vos me vas ayudando por si me olvido de algo. Taparon lo que era la cámara séptica, taparon las cámaras de inspección, toda la red cloacal. Me refiero a los vecinos, ¿no? Claro, por supuesto, es decir, taparon todas las redes, yo no sé mucho de hablar en la parte técnica, pero había una tapa cuadrada que yo me acuerdo que yo ingresaba para arreglarle las cosas, porque iba yo con los albañiles para arreglarle las cosas. Encima de eso, sentado todo yo tenía que arreglar las cosas, había como una tapa cuadrada, casi después estaba el patio interno y una tapa cuadrada así, que estaba casi en el terreno, ya en el pasto. Sería la cámara de inspección. La cámara de inspección. Y ahora en el plano de estructura me di cuenta que acá estaría un pozo redondo al lado de la escalera. No sé si ese pozo es mío. Hay un pozo acá al lado de la escalera, pero nunca se vio, yo nunca lo vi porque ahí pusieron un lavarropa. Estaba tapado. Ahora, otra cosa importante que ellos hicieron, importante y grave, es que el único sector de pasto que había, que era muy chiquitito, que era el único terreno absorbente, le pusieron material arriba, hicieron como una carpeta, o sea que no hay suelo absorbente en el lote. Directamente no hay suelo absorbente y se nota ¿por qué afectó la salud? Cada vez se nota más, no solamente la tensión, la preocupación, tratar de resolver la causa. ¿En qué perjudicaron? Se siente que estamos viviendo en un horno. Esto es una olla. ¿Por qué es una olla de fuego? Porque, ¿qué pasa? Cuando viene el sol así de frente, en ese terreno, el terreno absorbía y traía aire, traía fresco. A pesar de que había sol, no necesitamos ventiladores. Olvídate ahora, vivimos en una olla emergente, pero es un fuego tendido, es un horno de barro. No hay árboles, no hay césped, no quedó nada en el lote. Nada, es un horno de barro, no hay absorción, las paredes no se secan. Atención con eso, las paredes estructurales no se secan. Por más que dejes abierto, como dijo el ingeniero, no se secan. Quedan húmedas, no se seca.
cuando viene mucha lluvia, no tiene, digamos, toca la lluvia los muros, la pega la lluvia cae en material, no cae más en pasto. Claro, claro, tal cual. Y si no están, Entonces, y si no están bien armados y diseñados los desagües pluviales, ¿a dónde va todo el agua de lluvia? bueno, te comento, muy buena pregunta, qué buena pregunta. Se forman napas en el patio interno, se hace como una pileta. Se están formando piletas. Se hace como por lo piletas, cual, sí. Como unos piletones. Por lo cual forman napas. Van a formar napas y van a formar movimiento en las columnas, en las zapatas. Es toda una y él está tocando la zapata que está cortada. Claro. Es toda una consecuencia que dentro de poco nos vamos a tener que ir todo y demoler por completo, porque ya prácticamente lo que hicieron es desalojar el edificio entero, prácticamente. Y no hablemos de los linderos, del vecino lindero, que para mí se le debe estar moviendo el muro. Sí. Y se le va a caer en la cabeza en la fábrica en algún momento, porque ya el muro, estos muros que yo tengo acá atrás, estos se mueven, y este que está en la fábrica. Yo ahora lo que voy a hacer, Ana, como te decía recién, es acercarme de nuevo a la propiedad, porque voy a poder ingresar en la tuya, el vecino obviamente no me va a dejar entrar. Olvídate, no vas a Pero poder desde entrar. tu propiedad voy a hacer algunas imágenes, unos videos para que se pueda entender todo esto de lo que estuvimos hablando y además con toda esa documentación gráfica poder armar el informe que a vos te solicitan en el municipio. Sí. Ahí podemos ver la columna de la que hablábamos el otro día, que fue cortada en ese punto para hacer el techo de chapa que vemos en la parte de abajo. El vecino lindero del mismo PH corta la columna de mi clienta. Y esta es la zona. El ingeniero tocó esto también, lo visualizó. Eso lo visualizó. No, perdón, ¿sabe quién? Andrea, los Defensa Civil. Bien. Los únicos de Defensa Civil que vieron eso. Eso sí, y te cuento esto, ¿ves? De la pieza de la casa de mi mamá, que tocó Defensa Civil. Esto es lo que se produjo por el corte de la columna. Somos Defensa Civil. Acá tenemos otras fisuras menores a las que les mostré recién. Todo esto fue inspeccionado por Defensa Civil. Y todo este tramo de techo y paredes que es lindero a la columna que está cortada. Recién veíamos de ese sector interno y ahora te lo muestro nuevamente desde afuera. Ha sido un placer hablar con vos de nuevo. Bueno, gracias, Sandre. Y ahora... Gracias que me atendiste, gracias.